Buenos días a todos. Vamos a tener un tema eh, acerca de un artículo que se titula Netanyahu está usando los derechos de las mujeres musulmanas para justificar su guerra. Qué hipocresía tan espantosa y vacía. Este es el título del artículo. Me pareció muy interesante. Y a manera de introducción, eh, investigué acerca del, este régimen, de este régimen iraní. Entonces, vamos a entrar un poco de contexto, a ver cómo afecta el régimen iraní en la vida diaria de las mujeres. El régimen iraní es una república islámica teocrática y teocrática porque la ley, la ley religiosa prevalece sobre la ley civil. Este régimen fue establecido tras la Revolución Islámica de 1979. Nosotros a través de un libro que estábamos estudiando, un libro feminista, explicó un poco acerca de esto. No me acuerdo el libro, pero bueno. Esta revolución de 1979 derrotó a uno de los líderes, que fue el Shah Mahomed Reza Pahlavi, e instauró un sistema basado en el Islam chiita, bajo el liderazgo de Ayatollah Ruhollah Khomeini. En este régimen hay un líder supremo que es la máxima autoridad en asuntos civiles y religiosos. Las leyes de ellos están basadas en el Sharia, que es la ley islámica chiita. Estas leyes son bastante restrictivas y extremas. Existen ahí milicias religiosas como los Basit. Ellos patrullan y controlan el comportamiento social. Hay controles sobre la vestimenta, sobre el comportamiento público, la música, el cine, etcétera. Se limita la libertad de prensa, la disidencia y las manifestaciones. Este régimen tiene un impacto muy profundo y restrictivo en la vida diaria de las mujeres, ya que se basa en normas estrictas, basados en esa ley, en la ley chiita, que es bastante conservadora. Pero desde 1983, las mujeres están legalmente obligadas a usar el velo islámico o el hijab en público. Así como también tienen que usar ropa holgada. Mostrar el cabello, usar ropa ajustada o maquillaje llamativo, eso puede considerarse como una ofensa ante la moral pública. Entonces una policía llamada la policía de la moral. Esta policía vigila que se cumplan todas estas normas. Así que si
mujeres se niegan a usar el hijab y, eh, y no siguen todas estas normas que ellos han establecido, las mujeres pueden ser multadas, pueden ser encarceladas, pueden ser agredidas. En cuanto a la educación, las mujeres sí pueden estudiar, solo que las carreras que ellos consideren inapropiadas para su género no las pueden estudiar. También pueden trabajar, pero hay muchas barreras legales y culturales, porque ellas necesitan el permiso del padre o del esposo, o sea, de un masculino para poder trabajar o para poder viajar. Las mujeres que protestan por sus derechos tienen que enfrentar persecución, prisión, vigilancia y violencia. Eh, Siempre, o sea, sabemos que en cualquier revolución o en cualquier movimiento que se levante, o sea, siempre va a haber resistencia. O sea, hay muchas mujeres que, a pesar de todo, a pesar de que son agredidas y de que sufren mucho, ellas tratan, o sea, tratan de defender sus derechos. El caso muy conocido como el de Masa Amini, una joven que murió en custodia en el año del 2022, como yo creo que ya todos conocemos esa historia. Ella fue agredida por no llevar correctamente el hijab. Este, esto que ocurrió, este evento, desató protestas masivas en todas partes, especialmente ahí en ese lugar. Las mujeres empezaron a desafiar abiertamente las leyes del hijab y empezaron a hacer protestas. Obviamente todas estas protestas y estos desafíos han conllevado a altos riesgos personales. Aunque el régimen impone reglas estrictas, muchas mujeres desobedecen, resisten, luchan por sus derechos. Así que acá encontramos movimientos feministas clandestinos y también campañas digitales. Bueno, así que ahora Netanyahu en esta guerra, en su guerra, está usando los derechos de las mujeres musulmanas para justificar su guerra, su violencia. Entonces vamos a presentar el artículo para que las personas que quieran ayudarme a leer, vamos a leer los primeros 3 párrafos. ¿Quieres que lea? Sí, por favor. Dice, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha invocado el atroz historial de derechos de las mujeres del régimen iraní para justificar su atroz guerra contra Irán. Este es el hombre cuyo genocidio de palestinos en Gaza mató a más mujeres y niños en su primer año que el periodo equivalente de cualquier otro conflicto en las últimas 2 décadas. Te han empobrecido, te han dado miseria, te han dado la muerte, te han dado terror, han matado a tiros a tus mujeres, dejando a esta mujer valiente e increíble, Maya Amini,
sangrando en la acera por no cubrirse cabello, dijo a los iraníes en una entrevista con Irán Internacional. Es increíble escuchar a Netanyahu llamar al pueblo iraní y levantarse contra las mismas cosas a las que ha sometido a los palestinos. Pero no es sorprendente. Estoy muy familiarizado con la forma en que los imperialistas, los ocupantes y los invasores utilizan los cuerpos y los derechos de las mujeres musulmanas como armas para justificar sus guerras. Muy bien, hasta ahí. Si alguien quiere hacer un comentario o una opinión, bien pueda. Pero Pensaba, bueno, aquí, ajá, adelante. pensaba en esto que Israel siempre se jacta de que son moralmente superiores, sí, en las palabras, pero en los actos claramente no lo son. En general pasa a menudo esto. eh, Me hace acordar, por ejemplo, bueno, hoy estaba escuchando al encargado del Ministerio de Defensa en Estados Unidos cuando toma el cargo, ¿no? Estaba ahí en el Senado, los senadores demócratas le decía, a una senadora le decía, pero usted dijo que las mujeres no tenían, que tenían que ser mamás y no estar en el ejército. ¿Cómo va a ser ahora para que va a estar comandando ese ministerio? ¿Cómo va a ser ahora con las mujeres que están dentro del ejército? Y él no se refería a los dichos que había dicho, la redundancia, anteriormente, pero decía, bueno, yo valoro a las mujeres y nunca estuve en contra. O sea, hay como una este, doble cara en un montón de personas que, o sea, que hacen una cosa y dicen otra en diferentes circunstancias. Este, yo supongo que por un lado tienen que ver con ver en el otro las falencias y no ver y justificar las cosas que uno hace, y también una estrategia política. Eh, o sea, yo creo que Netanyahu sabe bien lo que hace, lo que pasa que le sirve decir esto para poder atacar a Irán. Pero hay otra cosa que ahí dice, que me llama la atención, me hace acordar a un artículo que leímos con Tess Lambert hace varios años atrás, que era sobre la ONU, eh, y esto que la resistencia de algunos países a las políticas de derechos humanos, eh, por una cuestión cultural. No sé si recuerdan ese artículo. Eh, había países de África que decían que estaban en contra de la ONU porque venían con ideologías occidentales, que tenían que ver eh, con, bueno, la igualdad y un montón de cosas. Y entonces ellos decían, bueno, no, no porque están en contra de nuestra cultura.
están queriendo imponer una cultura occidental. Eh, es como que algo de eso veo ahí me hizo acordar a eso, ¿no? Pero yo pienso que ahora, en ese momento, yo decía, bueno, está mal, ¿no? Porque si vienen con la ONU, con políticas de igualdad y un montón de cosas, eh, está bueno que no se vaya por el lado de la cultura y se vaya por el lado de la igualdad. El tema, claro, que el tema es que, este, por un lado, se justifiquen guerras y por el otro lado, eh, hay como una hipocresía de discurso, porque no, por ejemplo, Estados Unidos en su propio país tiene en alguna otra época, no ahora, ciertas cuestiones de discriminación, un montón de cosas, pero quería como adoctrinar a otros países, o sea, no estaba bien en lo que hacía dentro de su país y quería adoctrinar a otros, o lo hacía con armas también. Tenía libre comercio, bueno, me estoy yendo un poco, pero eh, nada, es interesante las contradicciones que se dan y bueno, me parece que no se entendió, pero es mi opinión. Sí, se Sí, entendió. de todo, sí se entendió. De todo lo que dijiste se va a tratar en este artículo. Tú sabes que, o sea, cuando entran las mujeres en un conflicto, siempre hay una narrativa como para contrarrestar. O sea, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, aquí nos damos cuenta, o sea todo lo que dijiste está de acuerdo, ¿no? Con el tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí con Netanyahu usando el discurso de los derechos de las mujeres para justificar su guerra? Que las mujeres se han levantado, o sea, las mujeres feministas han alzado su voz y han cuestionado esta forma, porque esta postura de él o de ellos, porque dice que es incoherente, porque realmente, o sea, no está defendiendo los derechos de las mujeres en una forma coherente o universal. Usa el sufrimiento de las mujeres para justificar violencias y guerra, en las que ellos, el ejército de él o el ejército israelí ataca a mujeres y niñas, ataca a las personas y les da muerte diariamente. Y también que ignora las voces de las mujeres, tanto de las mujeres afectadas como también ignora las voces de sus propias, de las feministas israelíes. Entonces, se levantan estos hombres siempre con esta narrativa de defender los derechos de las mujeres, pero para justificar sus actos. A través de la historia se ha venido dando esto. Entonces vamos a seguir leyendo el próximo párrafo. Martica, es interesante lo que decís, porque este Netanyahu, él es el macho alfa ahí, es Sí, el hombre, y él quiere cuidar a las mujeres, eh, cuando claramente todo lo que sus actos te muestran que es recontra violento. Es un Trump de esa zona. sí, sus actos lo demuestran. Entonces no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Gracias. Vamos a leer el próximo párrafo, que es un ejemplo de lo que estamos diciendo. El que dice, como egipcias sé que colonizadoras, como Evelyn Baring. Ajá. Como egipcia, sé que colonizadores como Evelyn Baring, el primer conde de Cromer y gobernante de facto de Egipto entre 1883 y 1907, apoyaron mayores derechos para las mujeres egipcias mientras eran antisufragistas en casa. Lejos de emancipar a las mujeres egipcias, Baring hizo casi imposible que quienes se oponían a la ocupación y la influencia europea criticaran las tradiciones o las prácticas religiosas sin parecer que estaban del lado de Occidente. Como mujer de ascendencia musulmana, recuerdo vívidamente Disculpa, Lili. Hasta ahí. Bueno. Hasta ahí vamos a comentar eso. Después leemos en los próximos párrafos. Aquí quiero resaltar algo. Como dijo Edurne, ¿verdad? Edurne dio un inicio de esto. Bueno, Evelyn Baring, él fue gobernador de Egipto en el año de 1883 y 1907. Él, cuando era gobernador de Egipto, en Egipto, defendía los derechos de las mujeres egipcias, pero a la vez, o después de que dejó de ser gobernador, después de eso, se oponía al sufragio femenino de su país. O sea, Evelyn Baring fue el gobernador británico de Egipto cuando Egipto estaba bajo el control británico, así que él defendía los derechos de las mujeres egipcias, entre comillas. Él apelaba a su supuesta necesidad de civilizar la sociedad egipcia. Incluía también la situación de las mujeres musulmanas. Criticaba el uso del velo y el estatus de la mujer en el Islam, diciendo que eran dignos de atraso y de opresión. Sin embargo, estas críticas no iban acompañadas de políticas concretas para mejorar la vida de las mujeres egipcias. En la práctica, su administración no hizo nada para la educación femenina o para los derechos de las mujeres egipcias. Y como contradicción o paradójicamente, se oponía al sufragio femenino de su país porque él fue el presidente de la Liga de los Hombres. O sea, estos hombres eran opositores al sufragio femenino en el Reino Unido después de que él tuvo su gobierno ahí en Egipto. Entonces, nuevamente aquí nos damos cuenta de la incoherencia, ¿verdad? Y de la contradicción de estos gobernantes masculinos que utilizan la narrativa del derecho de las mujeres para lograr sus fines, no sé, para lograr algo, pero en realidad no hacen nada. Sus políticas no hacen nada para ayudar, para defender los derechos de las mujeres, para cambiar, ¿verdad? Para cambiar ese estado tan caótico, esa situación que viven las mujeres, especialmente las mujeres musulmanas en esos países. Entonces, también, o sea, la narrativa que dice Durne, que critican por ejemplo, si están haciendo una protesta, todo, entonces dicen que están
del lado del occidente, que con las políticas de, bueno, con la democracia, con la igualdad y todo esto, pero todo esto es para contrarrestar, o sea, para contrarrestar y para no, para resistirse y para no eh, dar política o dar leyes para mejorar la situación de la mujer. Entonces vamos a seguir leyendo, o si alguien tiene algún comentario, bien pueda. Leo, O si Martica. no, pues, ajá. Ok. ¿Cuántos Sí, párrafos? vamos a seguir leyendo 2 párrafos. Ok, Como mujer de ascendencia musulmana, esos ok, 2 párrafos. vale. Como mujer de ascendencia musulmana, recuerdo vívidamente que Estados Unidos afirmó que su invasión de Afganistán era para liberar a las mujeres de la misoginia de los talibanes. 20 años después de esa invasión imprudente, una guerra y ocupación cada vez más desastrosas y una retirada criminalmente caótica de Afganistán, los talibanes vuelven a gobernar. Peor y más vergonzosamente, como feminista sé que, a diferencia de las feministas afganas, las feministas blancas en los Estados Unidos fueron animadoras de esa invasión, sin comprender los peligros de que las potencias imperiales se apropien de los derechos de las mujeres. Líderes de la Fundación Mayoría Feminista, incluida Eleanor Smail, exdirectora de la Organización Nacional de Mujeres, asistieron a eventos en el Departamento de Estado y se reunieron con funcionarios de la administración. La edición de primavera de 2002 de la revista MS llamó a la invasión una coalición de esperanza. Muy bien. Si tienen comentarios hasta aquí, bien puedan. Tal vez esa idea de qué discursos compramos y ese tamizar esos discursos que lo hemos estado estudiando y que es importante identificar las causas reales que movilizan ciertas acciones, por ejemplo, esas invasiones y ahora lo que pasó en Irán y los argumentos que se dan evidentemente son solo parte de un discurso, no son las razones reales por las cuales se generan estos ataques, ¿no? O sea, su objetivo no es el mismo y nos podemos unir a muchas causas de la misma manera que puede ser que no sea tan evidente como lo estamos viendo aquí, pero muchas veces nos unimos a causas que realmente no, digamos que no nos están mostrando realmente eh, las motivaciones reales, por decirlo así. No sé. Exactamente. Gracias, Yesenia. Sí, es muy Bien interesante pueda. eso. eh, Me hace acordar también, para sumar a lo de Ye, eh, esto de la globalización, Ujú. eh, que, digamos, hubo como de- desde desde organizaciones hubo estas, a ver, eh, esto de que Estados Unidos fuera un faro para la democracia, Ujú. quedó en las tintas de un papel, ¿no? O sea, porque realmente lo que fue a nivel eh, democratizar o liberar el comercio, que destruye
la, que ha destruido al mundo, ¿no? Y no, y no poder ser realmente un faro de la democracia ni de los derechos humanos. Y, y bueno, eso, digamos, ese era el discurso, pero o sea, lo que como se dice, no me sale la palabra. Lo que se exportó no fueron derechos humanos, sino el libre comercio y la guerra. Y fue para destruir. Sí. Además me hace pensar en cómo alguna vez en lo de los 10 riesgos estudiamos un poco cómo las mujeres siempre han sido objeto de guerra, ¿no? Y acá lo que yo veo es que ya no es como la objetivización de la mujer, no solo físicamente, sino también en el discurso y en los ideales que muchas mujeres tienen. Se utiliza eso, se utiliza nuevamente ya no la mujer como físicamente, sino sus ideas para, para ganar adeptos o para justificar guerras. Entonces, siempre se sigue usando como escudo, ¿no? A las mujeres. Muy bien, gracias. Así es. Entonces aquí, como hemos venido diciendo, estos líderes, también aquí en Estados Unidos, también con la misma narrativa, ¿verdad? Que llevaban como objetivo liberar a las mujeres de la misoginia talibán. Y me puse a investigar un poco sobre las mujeres ahora, las mujeres de Afganistán. Entonces, aquí nos damos cuenta que, o sea, que cada vez todas estas narrativas lo que hacen es perjudicar tanto a la mujer y a la causa femenina. Porque cuando, por ejemplo, aquí la autora habla de esto, cuando los hombres otra vez pueden tomar control de sus mujeres, entonces lo hacen de una manera más estricta, más opresiva. Y esto es lo que ha pasado aquí en Afganistán, en sus mujeres. Estados Unidos, o sea, pasaron 20 años, ¿verdad? Y de pronto se lograron algunos avances en cuanto a los derechos de las mujeres, pero eso se pudo ejercer libremente durante ese tiempo, ¿verdad? Pero no fue algo sólido, ¿verdad? Porque ahora dice que ahora las mujeres enfrentan restricciones más severas bajo el régimen talibán, o sea, más severas que anteriormente, que antes de la invasión, antes de que Estados Unidos invadiera. La retórica sobre la liberación de la mujer fue poderosa, pero no hubo un cambio real y verdadero. Entonces ahora las mujeres afganas sufren una opresión más severa que la anterior y activistas feministas están en el exilio, muchas están en el exilio, otras están en prisión y muchas están silenciadas. Las mujeres, Afganistán obtuvo otra vez el poder o los talibanes en agosto del 2021 y desde entonces han impuesto restricciones muy severas. O sea, lo que se pudo lograr en 20 años,
en corto tiempo todo se fue al piso. Por eso una feminista dice, lo que nos ha costado tantos años lograr, en corto tiempo se puede desvanecer todo. Siempre la lucha de las mujeres puede ser así. En corto tiempo puede deshacerse todo lo que ha costado años, lo que ha costado vidas y sufrimiento. Ahora, por ejemplo, las mujeres afganas ellas tienen que estar, o sea, resistirse, pero clandestinamente. Muchas de ellas son activistas, pero lo hacen de una manera clandestina, de una manera secreta. O sea, a las niñas se les prohíbe el estudio. Solamente creo que se da en la primaria. Pero muchas de estas mujeres cogen a estas niñas y las llevan a ciertos lugares, o sea, casas normales, y les dan clases. Pero esto dice que lo hacen de una manera con mucho miedo ya, con mucho miedo, pero, o sea, se animan, o sea, no, lo hacen, están educando a las niñas, pero de una manera clandestina, y también tienen ayuda de hombres que son compañeros de lucha. Pero ellas no están quietas, o sea, no están ahí. De pronto, algunas están silenciadas, pero algunos están haciendo algo para ayudar a estas niñas y a estas mujeres eh, en sus derechos, ¿verdad? De la educación, de trabajar, de ejercer su libre personalidad. Bueno, vamos a leer otro párrafo. Vamos a leer, al lograr nuestro objetivo, también les allanamos, es el siguiente párrafo. Me parece que después de los dos párrafos que leyó. Estos son los que leímos, estos. Ajá. Esto será a medida que logramos. Así es. Ok. Muestre. Sí, creo que sí. Sí, a medida que logramos nuestro objetivo. Sí, es ese, solo que en otras palabras. Ese podemos leer nada más ese párrafo. A medida que logramos nuestro objetivo, ese, hasta solo ese párrafo, hasta donde está el lema. Leo, Sí, te agradezco. a medida que logramos nuestro objetivo, también estamos despejando el camino para que logren su libertad, dijo Netanyahu en otro discurso televisado dirigido a los iraníes. Esta es su oportunidad de ponerse de pie y dejar que se escuchen sus voces. Mujer, vida, libertad. San Sendige Asadi. Muy bien. Me llamó la atención mucho esta parte por este lema. Dice mujer, vida, libertad. Y dice San
Zendegi Azadi, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que dice San Yin representa la centralidad de la mujer en la lucha por la libertad y el cambio social. Yiyan Sandegi representa la vida digna, libre y plena que se busca construir. Azadi, la emancipación de los opresores, sean patriarcales, estatales, coloniales o religiosos. Entonces las mujeres kurdas han hecho este lema y lo han utilizado como un principio ideológico, como una consigna. Ellos lo han tomado, o sea, este lema es profundamente feminista. Y las protestas en Irán en el 2022 y 2023, tras el asesinato de la joven que fue detenida por la policía moral por no llevar correctamente el hijab de Mahsa Amini. Este lema se volvió como un grito de mujeres, de millones de mujeres y de hombres también en Irán. El lema se ha traducido en diferentes idiomas, en muchos idiomas, y lo han adoptado las marchas feministas, los movimientos feministas. O sea, movimientos feministas de todo el mundo han tomado este lema. Lo han tomado como símbolo de resistencia contra el patriarcado y los regímenes opresivos. Porque este lema, aquí se puede describir las luchas, ¿verdad? La razón de la lucha de las mujeres, la mayoría oprimidas. Vamos a seguir leyendo. Leo, Martica. Sí, por favor. ¿Este párrafo o estos dos? Esos dos. Ok. La muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, en un hospital de Irán en septiembre de 2022, días después de haber sido detenida por la policía de la moral del régimen por supuestamente no cumplir con la regulación del hijab del país, desencadenó la revolución feminista de Mujer, Vida, Libertad. Las mujeres, las personas queer y las minorías marginadas en Irán se levantaron para luchar no solo contra la ley obligatoria del hijab del régimen, sino también contra sus décadas de represión. No necesitaban a Netanyahu para luchar por su libertad entonces, ni lo necesitan ahora. Por el contrario, su intento de cooptar el valiente levantamiento es la forma más rápida de desacreditar el feminismo en sí, a menudo descartado como occidental y extraño. Las guerras y las invasiones dañan, no fortalecen las revoluciones. Como egipcia sé muy bien que el régimen egipcio hizo todo lo posible para afirmar que nuestra revolución del 25 de enero de 2011 estaba siendo planeada desde el extranjero. Hasta ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta revolución del 25 de enero del 2011 en Egipto. Esta revolución fue un levantamiento popular contra la dictadura de Hosni Mubarak,
Esta revolución fue marcada por demandas democráticas, justicia social y libertad. Participaron personas de todas las clases sociales. Especialmente también participaron las mujeres que estaban en primera línea de las protestas. Sin embargo, durante estas protestas surgieron narrativas desde el régimen y también desde actores individuales, actores externos, acusaban a los manifestantes de estar apoyados o financiados por potencias extranjeras como Estados Unidos y también Europa. Bueno, esto lo mencionó Edurne, ¿es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estos regímenes, para lograr sus fines, empiezan a hacer señalamientos y empiezan a hacer acusaciones, ¿verdad? Para deslegitimar el movimiento. Entonces lo acusaron al movimiento de ser una intervención occidental encubierta. Y también ellos, para justificar su represión. Esto también ha pasado a través de la historia. Siempre que está la lucha de las mujeres, siempre se quiere deslegitimizar el movimiento con todas estas acusaciones para contrarrestar. Pero todas estas cosas, ¿cómo afecta al feminismo? Si alguno quiere hacer un comentario de maneras en que esto puede afectar el feminismo. Por ejemplo, en el párrafo anterior donde decía que mujeres feministas blancas apoyaban la invasión a Irak. Y no, Irak. Sí. Y entonces, como decía Yesenia, aprender a tamizar los discursos. Y pienso que ahí hay una afectación en ese sentido. No sé si estoy... Muy bien. Puede ser también de que se pueda decir de que está enviando un mensaje como de que el feminismo de alguna forma necesita de una voz masculina para reafirmarlo, por decirlo así, porque aquí este tipo, ¿no? Netanyahu, así como anteriormente Estados Unidos, que han sido todos ellos presidentes hombres, abogan, ¿no? En favor de estos derechos de las mujeres, etcétera, em, pero para emprender guerras y guerras que al final, mira lo que está pasando en Palestina, quienes son las principales afectadas son mujeres y niñas. Entonces, digamos que como que se apropian de esa voz y se apropian de esos valores, entre comillas, en el discurso, y al final lo que terminan es haciendo más daño que bien. Y lo que yo digo es eso, también envía como un mensaje simbólico de que entonces, para reafirmar esta lucha de mujeres en estos países y en contra del hijab, etcétera, necesita esta voz masculina para reafirmar esa voz de ellas, por decirlo así. ¿Ya? Puede ser. Exactamente. Sí, es Bueno, como cuando, por ejemplo, en cualquier asunto dicen que tenía que
haber un hombre ahí para que las cosas funcionen bien. O sea, es eso, es eso. Entonces, aquí habla de que cómo afecta todas estas cosas al feminismo. Esto causa un impacto al feminismo, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir, y también que se usa mucho la opresión. Si, por ejemplo, si se deslegitimiza una revolución femenina o los movimientos que están a favor de los derechos de las mujeres, entonces no se van a dar las luchas, los derechos no se van a dar, al contrario, se les van a quitar. Entonces, o sea, estos regímenes empiezan a reprimir con más fuerza y empiezan a violentar también a las mujeres. Por ejemplo, en la revolución egipcia, muchas mujeres fueron agredidas en las calles sexualmente, incluso fueron agredidas por las fuerzas de seguridad. Lo hicieron como una forma de intimidación y castigo. Entonces, siempre que se retroceden los avances en la lucha de las mujeres son más oprimidas. O sea, son más oprimidas que, por ejemplo, en estos países restringen más. Y terminamos de leer. Ah, no. Bueno, entonces vamos a leer desde proteger los valores liberales y occidentales. Vamos a leer desde ahí. Vamos a leer los dos párrafos que siguen. Si alguien me hace el favor de tener la bondad de leerlo. Sí, Martica, proteger los valores liberales y occidentales de los derechos de las mujeres es una cobertura moral fácil para lo que es una invasión, una guerra o una colonización siempre motivada por un deseo de poder, recursos o ambos. Si los líderes occidentales realmente se preocuparan tanto por la autonomía corporal femenina, tal vez podrían mirar más cerca de casa. El mismo George Bush, que afirmó defender a las mujeres del burka y los talibanes, fue el mismo George Bush que en su primer día en el cargo cortó la financiación de cualquier organización internacional de planificación familiar que ofreciera servicios de aborto o asesoramiento. ¿Llamarían las feministas blancas la invasión de los Estados Unidos hoy, donde se extrajo un bebé prematuro del cuerpo de una mujer negra con muerte cerebral? La madre de la mujer, April Nicker, dijo que los médicos le dijeron a la familia que la ley antiaborto de Georgia requería mantenerla con vida para preservar el embarazo. La mezcla de patriarcado sobre teocracia de la policía de la moral de Irán es más fácil de ver porque se expresa de manera muy visible en el hijab impuesto. Pero, ¿qué es el embarazo forzado de los fanáticos cristianos en Estados Unidos sin una mezcla de patriarcado construida sobre la teocracia allí mismo?
Sí, hasta allí mismo. Muy bien. Sí, hasta ahí. Aquí nos damos cuenta de este absurdo, ¿cierto? Mantener con vida a una mujer que tenía muerte cerebral para poder, para poder, para que el bebé pudiera nacer o para mantenerlo con vida y podérselo extraer. Es un absurdo, ¿cierto? Aquí también habla de George Bush, que mientras decía que iba a librar a las mujeres de la misoginia talibán, entonces cortó a toda la financiación a todas las organizaciones de planificación familiar en todo el mundo, o sea, de ahí y de todo el mundo. Entonces, utilizó los derechos de las mujeres para justificar su guerra, mientras promovió y políticamente quitó los beneficios, ¿verdad? Los beneficios que favorecían a las mujeres. Entonces hizo políticas que dañaban profundamente a las mujeres, no solo de ellos, sino las mujeres de todo el mundo. Entonces las mujeres feministas señalan todo esto y dicen que el feminismo no puede estar aliado con la guerra ni con políticas que niegan a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos. El último párrafo voy a leerlo. Dice, las guerras y las invasiones no liberan a las mujeres. Como hemos visto a través de este estudio, las oprimen más, ¿cierto? Pregúntenle a las mujeres de Afganistán hoy, cada vez que una potencia imperial afirma liberar a las mujeres de sus hombres, estos intentan recuperar el control sobre sus mujeres. Cuando los invasores se han ido, los talibanes han prohibido la educación de las niñas y las mujeres. Les han impedido trabajar en los sectores públicos y privados, excepto en la sanidad afgana y algunos otros apartamentos. Han prohibido a las mujeres viajar a largas distancias por carretera o en el aire por vuelo, sin estar acompañadas de un familiar masculino, y visitar lugares públicos como parques, gimnasios o baños públicos sin un familiar masculino. Los talibanes han cerrado incluso salones de belleza exclusivos para mujeres. Como feminista me maravilló y aplaudí a mis compañeras feministas en Irán, que se alzaban por la mujer, la vida y la libertad. Y estoy segura de que saben que el enemigo de su enemigo no es su amigo. Entonces aquí voy a hablar un poco de la mezcla entre el patriarcado y la teocracia. Aquí vemos esta mezcla, es como una mezcla fatal, ¿cierto? Cuando el patriarcado y la teocracia se combinan, no solo refuerzan el control sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres, sino que también perpetúan las estructuras sociales, donde el poder se justifica mediante dogmas religiosos. En estos contextos, la opresión que se presenta, o sea, la opresión que es una injusticia, no se presenta como una injusticia como tal, sino como un deber moral o una norma divina, entre comillas. Todas estas cosas, todos estos contextos lo que hacen es que se haga más difícil cuestionar todos estos abusos y que no se dé la transformación que se debe dar.
Esta fusión entre religión y dominio masculino convierte las libertades individuales en amenazas al orden establecido, entre comillas. Entonces, por eso es que viene más opresión para las mujeres, porque ellos lo ven, la ganancia de los derechos de las mujeres, ellos lo ven como una amenaza, ¿verdad? Y que también los hombres, estos hombres misóginos y sexistas, estos hombres piensan que van a perder sus privilegios y por eso no, más bien oprimen, ¿verdad? Más bien oprimen a las mujeres porque ellos creen que quieren perpetuarse en sus privilegios. Bueno, entre comillas también porque sabemos que los hombres también se pueden beneficiar, ¿verdad? De los derechos femeninos. Entonces, en resumen, cuando patriarcado y teocracia se combinan, el poder político y social se concentra en hombres. Se justifica con argumentos religiosos. Esto significa que las leyes, normas y roles de género se basan tanto en la autoridad masculina como en las interpretaciones religiosas, reforzando la desigualdad y limitando derechos, sobre todo limitando los derechos de las mujeres y de las minorías. Algo que me llamó la atención mucho acerca del estudio de las mujeres afganas, ¿verdad? Que muchas están ahí, pero, o sea, están resistiendo clandestinamente, dando educación a las niñas y de una manera, sí, secreta. Y todas estas, bueno, todas estas cosas que están sucediendo en este mundo, todas estas guerras, o sea, los autores son intelectuales, son masculinos, son los hombres que piensan que solo por la guerra o por la violencia es que pueden mantenerse. Entonces, ojalá que nuestro Dios, yo sé que Dios va a ayudar a todas y está ayudando a todas estas mujeres activistas, todas estas feministas y todas estas personas que sufren y muchas no les importa arriesgar su vida con tal de ayudar. Entonces, bueno, eso es todo. Que Dios les bendiga. Gracias, Martica. Gracias Vamos a orar. por el tema. Sí, Sí, oremos y iniciamos. vamos a orar. Oremos. Amada de Dios que habitas en el cielo, te damos gracias por todas tus bendiciones, por darnos la oportunidad de tener estos estudios, de poder comprender. Permite que podamos comprender el alcance, la magnitud, la profundidad de todas estas opresiones, de estos abusos, que nosotros podamos tener tener esa percepción bien agudizada, que podamos ayudar a las personas que nos rodean, donde tú nos has colocado en nuestros medios, de una manera inteligente y de una manera sabia, que tú nos puedas ayudar. Y bueno,
te suplicamos que te quedes con nosotros, morando en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. 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 Gracias, Martica. Gracias, Amén. Martica. Muy buen Gracias. artículo.